Siempre imaginé que la boda de mi único hijo sería un momento de honor silencioso. Uno de esos días en los que una, como madre, se sienta en un rincón, pero siente que su corazón también camina hacia el altar con los novios. Pero la noche de su boda, mi nuera tomó el micrófono y dijo que odiaba mi presencia. Y si crees que esta historia termina con humillación, estás muy equivocado, porque lo que hice después se convirtió en el mayor escándalo de la ciudad. No vas a creer cómo termina. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal para seguir acompañando más historias como esta. Me llamo Alba Maturano, tengo 68 años, y dediqué toda mi vida a la familia. Crié a mi hijo sola, ayudé sin pedir nada a cambio, y fui borrada la noche que debía ser mi pequeña victoria. Pero esa noche, algo dentro de mí también se encendió. Siempre creí que la ropa dice más de una que cualquier palabra. Por eso, cuando me enteré que la boda sería en junio, me senté solita en la cocina, con un café ya tibio entre las manos, y comencé a pensar en el color que debía llevar. No era por presumida, no. Era una forma de agradecerme, después de tanto, el simple hecho de haber llegado hasta aquí. Tenía 68 años, y aunque mi cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, todavía sabía cómo coser con el alma. Fui hasta el armario donde guardo mis telas viejas, esas que nadie mira, y encontré un lino lila que me había regalado mi hermana Clara antes de fallecer. En cuanto lo toqué, supe que ese era. No era brillante ni moderno, pero tenía un tono suave, como de flor que no necesita gritar para que la noten. Pasé los días siguientes entre puntadas, recuerdos y silencios. No había sido invitada a ayudar con los preparativos de la boda, aunque cedí mi casa durante 2 años para que ellos ahorraran. Pero tampoco esperaba grandes reconocimientos. Nunca lo hice. Solo quería estar ahí, sentada al fondo, con mi vestido hecho a mano y el corazón calladito, mirando a mi hijo dar ese paso que tantas veces soñó. Me esmeré con los detalles. Incluso bordé pequeños pétalos en los bordes de las mangas, como un secreto entre mis dedos y el alma. Cuando terminé, me miré al espejo. Y aunque el cuerpo no era el de antes, me vi bonita. Me vi mujer. La mañana de la boda, me levanté temprano, más por nervios que por necesidad. Preparé un desayuno sencillo, me bañé con calma, y al peinarme, noté algunas canas nuevas. No me las tapé. Nunca me gustó esconder lo vivido. Al salir de casa, respiré hondo. Llevaba una bolsita con los guardanapos que yo misma bordé, blancos, con las iniciales de los novios en hilo dorado. Fue mi regalo. Uno que nadie me pidió, pero que hice con amor. Al llegar al salón, me detuve unos segundos en la puerta. El lugar era hermoso. Flores, luces cálidas, mesas bien puestas, y una sensación en el aire que no supe nombrar. Me acerqué a una de las organizadoras para saber dónde debía sentarme. Ella, amable pero algo apurada, revisó la lista con el ceño fruncido. Buscó mi nombre y me dijo que no estaba en la mesa familiar. Me asignaron una mesa al fondo, cerca del baño. Sonreí. No por gusto, sino por costumbre. Me senté con cuidado, dejando la bolsita de los guardanapos a un lado. Desde ahí, veía a todos, pero nadie me veía a mí. Y, por un instante, volví a ser esa mujer invisible que solo está para servir, pero nunca para brillar. La ceremonia empezó. Todos aplaudían, sonaban las copas, y yo me obligaba a mirar con ternura. No quería que se notara en mis ojos lo que mi pecho no podía callar. Pensaba en mi hijo, en lo mucho que lo amé desde el primer día, y en cómo, sin darme cuenta, me había ido quedando fuera de su nueva vida. Cuando los novios entraron, radiantes, sentí una punzada de orgullo, y otra de nostalgia. Me aplaudí por dentro. No por ellos, sino por mí. Porque aún con el corazón apretado, había venido. Había elegido la dignidad sobre el orgullo herido. Pasó un rato y comenzaron los discursos. Primero habló el padre del novio, luego la hermana de Regina, luego una amiga. Todos con palabras lindas, agradecimientos, recuerdos compartidos. Yo solo escuchaba. No tenía lugar en esa historia, aunque la hubiera sostenido desde los cimientos. Y entonces, Regina tomó el micrófono. Sonrió, miró a todos, y comenzó a hablar de amor, de familia, de nuevas etapas. Yo tragué saliva. Quise creer que diría algo, una frase mínima,
Un gesto amable. Pero lo que dijo me heló el alma. Y a los que vinieron sin ser invitados, solo diré esto: odio tu presencia desde el primer momento. Esta es mi noche, no la tuya. No me miró directamente. No hacía falta. Todos sabían para quién era. Sentí el peso de 100 ojos encima, el murmullo disfrazado de sorpresa, el cuchicheo que corta más que un cuchillo. Pero no lloré. No me moví. Solo tomé mi bolso, busqué el celular, y lo dejé en la mano. Lo que Regina no sabía era que su boda estaba sostenida por mis hilos. Y yo, al fin, había decidido soltar la aguja. Desde el principio supe que algo en Regina no cuadraba del todo. No era mala, no. Era fina, educada, incluso amable a ratos. Pero había una distancia que no se cruzaba ni con las mejores intenciones. Era como si yo viviera en una frecuencia distinta, y aunque habláramos el mismo idioma, nuestras palabras nunca se tocaban. Lo noté desde la primera vez que vino a la casa. Saludó bien, trajo un pastel, pero no me miró a los ojos. Y eso, para mí, siempre fue una alerta. Yo crecí en una época donde las miradas decían más que las frases de cortesía. Y los ojos de Regina me esquivaban. Con el tiempo, pensé que era cosa de personalidad. Que quizás yo estaba exagerando, que era normal sentir celos o incomodidad cuando un hijo comienza a amar a otra mujer. Me lo repetía en silencio cada vez que ella llegaba a casa y no me ofrecía ni un vaso de agua. Cada vez que hablaban de viajes, planes, muebles nuevos, y yo, sentada al fondo, era apenas un eco. Cuando se fueron a vivir conmigo, porque no podían pagar renta, intenté hacer el ambiente liviano. Cocinaba con gusto, les dejaba la casa para ellos. Yo dormía en el sofá, me adaptaba. Pero Regina nunca bajó la guardia. Había pequeños gestos que, para cualquiera, pasarían desapercibidos. Pero para mí no. Cuando yo lavaba la ropa de los dos y ella volvía a ponerla a lavar porque olía raro. Cuando Mauricio me agradecía por algo y ella cambiaba de tema al instante. Cuando organizaban cenas en casa y me pedían que no estuviera porque eran amigos de su trabajo y no querían que me sintiera incómoda. Me lo decían con sonrisa, claro, con esa voz que disfraza las dagas en terciopelo. Y yo, como muchas veces en la vida, tragaba saliva y me hacía a un lado. Hubo un día en particular que nunca olvidé. Yo estaba preparando tamales, que a mi hijo siempre le encantaron, y los escuché hablando en la cocina. Regina le decía que yo me metía demasiado, que debía poner límites, que era una mujer mayor pero muy absorbente. Y Mauricio no respondió. Solo dijo ajá. Ese ajá me dolió más que un no, porque fue la confirmación de que ya no estaba del mismo lado, que su lealtad se había movido de mi rincón al de ella. No la culpo, pero dolió, más de lo que jamás le dije. Después de eso, me volví aún más discreta. Cocinaba solo si me pedían, hablaba menos, opinaba solo cuando me preguntaban. Pero nada parecía ser suficiente. Y lo peor era que ella siempre se mostraba impecable ante los demás. Todos pensaban que era una nuera ejemplar. Y quizás lo era. Pero conmigo había una frialdad que ningún abrigo alcanzaba a cubrir. Me saludaba con besos al aire. Me agradecía sin verme. Me incluía en los planes, siempre después de tenerlos resueltos. Como si mi presencia fuera una formalidad incómoda. Hubo cenas familiares en las que yo llevaba postres y terminaban guardados sin abrir. Regalos que yo hacía con el corazón y que no llegaban ni a usarse. Una vez le tejí un chal de lana gris, su color favorito. Nunca la vi usarlo. Semanas después lo vi doblado, aún con el papel que yo misma había envuelto. Nadie me dijo nada. Y yo tampoco pregunté. Porque una aprende, con los años, que no todas las ofensas se gritan. Hay silencios que lastiman más. Hay olvidos que duelen más que las peleas. Y así llegamos a los preparativos de la boda. No me consultaron nada. Ni colores, ni flores, ni menú. Nada. Yo me enteraba de las cosas por terceros, como una extraña. Lo acepté. Pensé, es su boda, no la mía. Pero había una parte de mí que, en silencio, deseaba al menos un momento para participar. Una pequeña tarea, aunque fuera doblar servilletas. Cuando supe que no tenían presupuesto para ciertos detalles, me ofrecí a bordar los guardanapos.
No pedí permiso. Solo lo hice. Pensé que, tal vez, ese sería mi modo de estar presente. Nunca me dijeron si les gustaron. Nunca agradecieron. El día que los entregué, Regina los miró y dijo: «Ah, gracias». Aunque ya teníamos unos encargados. Y yo, con el alma temblando, respondí: «No importa. Que usen los que gusten». Porque una madre aprende a tragar el orgullo con sal y a sonreír aunque la voz le tiemble. Porque el amor también es aceptar no ser querida como una espera. Y aún así, estar. Y entonces llegó la boda. Y cuando ella dijo esa frase al micrófono, esa frase cruel que me desarmó enfrente de todos, entendí que no era una casualidad. No fue un malentendido. No fue un lapsus. Fue una sentencia. Una verdad que ella llevaba años escondiendo tras sonrisas corteses. Y ahí, ya no hubo lugar para seguir fingiendo. 2 meses antes de la boda, tuve que ir a una cita médica por una molestia en la pierna. Nada grave, gracias a Dios, pero lo suficiente como para tener que esperar casi 2 horas sentada en una sala blanca, fría y sin ventilación. Llevaba un libro en la bolsa, pero no lo abrí. Tenía la cabeza llena. En esos días, se respiraba boda en la casa, pero yo me sentía como una pared más, presente, firme y completamente ignorada. Ese día, mientras hojeaba una revista vieja sin ver realmente las páginas, una señora de cabello blanco y elegante se sentó a mi lado. Su perfume me recordó al de mi madre, algo entre lavanda y paciencia. No hablábamos. Solo compartíamos el mismo silencio cansado que hay en las salas de espera. Hasta que, sin querer, solté un suspiro. Uno de esos que salen del alma sin pedir permiso. Ella me volteó a ver, con ojos cálidos, y me dijo: «Está todo bien, señora». Y no sé qué me pasó, pero le sonreí. Le dije que sí, que todo estaba bien, como siempre decimos los que aprendimos a no cargar a otros con nuestras penas. Ella asintió con dulzura, como si ya supiera que estaba mintiendo. Pasaron unos minutos, y luego me preguntó si yo también tenía hijos. No sé cómo, pero de pronto estábamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Se llamaba Yasmín. Tenía mi edad, o quizá un par de años más. Viuda, madre de un solo hijo. Compartíamos más de lo que parecía. Hablamos de la vida, del cuerpo que cambia, de los hijos que un día fueron bebés y de pronto te tratan como si no supieras nada. Le conté, con vergüenza, cómo me sentía excluida de la boda de mi hijo. No lo hice para quejarme, sino porque ella preguntó con ternura. Me escuchó como pocas personas lo han hecho en mi vida. Me tomó del brazo en un momento y me dijo: «No está loca. No está exagerando. Ser invisible también duele». Esa frase se me quedó clavada como aguja bajo la piel. Porque nadie me lo había dicho así. Nadie me había dado permiso de doler. Yasmín lo hizo. Me habló de su hijo con orgullo, y me contó que él había querido casarse años atrás con alguien que no la respetaba. Ella no lo permitió. Le puso límites con amor, con firmeza. Y aunque al principio su hijo se enojó, después le agradeció. Yo la escuchaba como quien escucha una historia de otro mundo. Nunca me animé a poner límites. Me parecía que amar era callar, que ser madre era tragarse todo. Y ahí estaba ella, con una dignidad tranquila, mostrándome que también se podía amar con voz firme. Nos vimos otras veces después de aquella consulta. Tomamos café, caminamos por el parque. Hablábamos de cosas simples, pero profundas. Una tarde le conté que la boda sería en un hotel muy elegante de la ciudad. Ella se quedó callada unos segundos, y luego me dijo: «¿Cómo se llama el hotel?». Se lo dije. Me miró sorprendida. «Mi hijo es el dueño de ese hotel». Me reí. Pensé que era broma. Pero no. Era cierto. Yasmín era madre de César, un empresario joven y muy reservado, al que ella ayudaba en la administración. Sentí algo raro en el pecho, como si la vida me hubiera tendido una mano sin que yo la pidiera. No pedí nada. No insinué nada. Pero Yasmín entendió. Y al día siguiente, me llamó. Me dijo que había hablado con César. Que él, al escuchar mi historia, se conmovió. Que ella había solicitado una autorización especial para que la boda se realizara en el salón de eventos. «La boda será gracias a usted», me dijo. «Pero si la ofenden, el permiso se revoca».
Así lo dejamos escrito. Me quedé muda. No supe qué decir. Solo pude llorar. No por la boda, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien había reconocido mi dolor y había hecho algo al respecto. Le prometí que no usaría esa carta, que solo quería estar presente, tranquila, sin molestar. Guardé el contrato en un sobrebeis y lo metí en mi bolso, como quien guarda un seguro contra el olvido. No le conté a nadie, ni a Mauricio. Era mi secreto, mi escudo, por si algún día el desprecio cruzaba la última línea. Nunca quise vengarme, nunca quise arruinar nada. Solo quería que, si el dolor se salía de control, poder levantarme con algo más que lágrimas. Quería tener una salida, una forma digna de decir, basta. Y esa noche, cuando escuché en voz alta que odiaban mi presencia, no dudé. Tomé el bolso, busqué el celular y marqué el número de Yasmín. Mi mano no tembló, porque ya no era la misma de antes. Yo no soy de pedir favores. Jamás lo he sido. Me cuesta trabajo incluso aceptar un plato de comida cuando voy de visita. Imagínate pedir algo que se sienta tan grande. Por eso, cuando Yasmín me llamó unos días después de aquella conversación en el parque, y me dijo que ya había hablado con su hijo, sentí una mezcla extraña de gratitud y vergüenza. César ya autorizó todo. Pero hay una condición que le pedí personalmente. Si en algún momento usted siente que se le ha faltado al respeto, puede detener el evento. Así, sin más. Me lo dijo con voz clara, sin drama. Como una mujer que ya ha visto demasiado para andar con rodeos. Me quedé muda. Lo primero que pensé fue en decirle que no era necesario, que ya bastante había hecho por mí escuchándome. Pero ella no me dejó. Señora Alba, usted ha dado más de lo que le han reconocido. Esta vez, déjese sostener. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me permití aceptar. No por orgullo, sino por dignidad. Porque entendí que hay gestos que vienen de un lugar tan puro, que rechazarlo sería como escupirle en la cara a la vida cuando finalmente se acuerda de una. Fui al hotel unos días después. Me recibió el mismo César. Serio, formal, muy distinto a su madre en apariencia, pero con la misma mirada de quien escucha de verdad. Me explicó todo, el contrato, la cláusula de cancelación, los tiempos, las condiciones. Me trató con una corrección tan delicada, que hasta me hizo sentir importante. Algo que, a esa altura de mi vida, ya se me había olvidado cómo se sentía. Firmamos los papeles en una sala privada, y cuando me los entregó en un sobre blanco, me dijo, este lugar estará disponible gracias a usted. Pero si no se le trata como merece, también puede desaparecer por usted. No lo dije en voz alta, pero sentí algo parecido a justicia. Guardé ese sobre en mi bolso de siempre. No lo revisé más. No lo mostré. Era como un arma sagrada, solo se usa cuando el alma está en peligro. No quería tener que utilizarlo. Yo no quería arruinarle la boda a nadie. Solo deseaba que, por una vez, me miraran como la mujer que fui por todos esos años. La que sostuvo, la que bordó, la que se cayó. Nada más. Volví a casa ese día con un silencio distinto. Uno que no dolía. Uno que daba calma. Me senté en la mesa con mi costura, y seguí bordando los guardanapos como si nada. Pero por dentro, algo había cambiado. Recuerdo que esa noche soñé con mi madre. Estábamos en la cocina de la casa vieja, tomando café con pan dulce, como cuando yo era niña. Ella me sonreía con esos ojos que curaban todo, y me decía, el respeto se enseña poniendo límites, hija. Me desperté con el corazón caliente, como si alguien me hubiera abrazado mientras dormía. A veces pienso que la vida te da esas señales cuando estás por cruzar una línea importante. Y esa línea, para mí, era aprender que no todo se aguanta, que hay silencios que ya no se deben sostener. En los días siguientes, nadie supo nada. Ni Mauricio, ni Regina, ni nadie en la familia. Ellos seguían con sus planes, sus listas, sus fotos en redes sociales. Yo solo seguía con mi vestido lila y mi bolsita de guardanapos. No me ofrecieron participar en nada. Tampoco lo esperaba ya. Pero dentro de mí, por primera vez, no me sentía derrotada. Me sentía armada. Porque tenía algo que nunca había tenido. Una salida. Una posibilidad de no quedarme callada si las cosas volvían a doler.
Y eso, para una mujer como yo, ya era todo un acto de revolución. Volvimos a vernos con Yasmín una semana antes de la boda. Caminamos por el parque, tomamos un helado. Nos reímos de cosas pequeñas. Hablamos de películas viejas y de cómo los hijos a veces creen que ya no tenemos derecho a sentir, a opinar, a estar. Ella me tomó de la mano y me dijo: Alba, no tenga miedo. Usted ha vivido tanto, que merece ser defendida, aunque sea por usted misma. Me quedé con esa frase dando vueltas en la cabeza, como eco en una habitación vacía. Esa noche, dormí tranquila. Y por primera vez en semanas, no soñé con tristeza. Llegó el gran día. Me arreglé con calma. Me puse el vestido lila. Me pinté los labios con un tono discreto. Y metí el sobre blanco en mi bolso, sin saber si lo sacaría. Era mi forma de protegerme. No contra una guerra, sino contra la posibilidad de volver a desaparecer en una fiesta que no llevaba mi nombre, pero que no habría sido posible sin mí. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto una madre debe callar para proteger la felicidad de su hijo? Callar siempre es ser buena madre. No fue la frase en sí, fue la forma, el tono de su voz, la mirada que no me dirigió, el peso de las palabras dichas justo cuando ya no había retorno. Porque pudo haberme ignorado, como hizo siempre. Pudo haber fingido, disimulado. Pero eligió el centro del salón, el micrófono en la mano, el vestido blanco brillando bajo las luces, y esa frase que me partió en dos frente a todos. Odio tu presencia desde el primer momento. Esta es mi noche, no la tuya. Me quedé helada. No por sorpresa, ya intuía su desprecio, sino porque por primera vez, lo dijo sin vergüenza. Frente a todos. Sentí como el aire se volvió más denso. Los murmullos, los cuchicheos, los ojos de los invitados. Gente que apenas me conocía, pero que ahora me miraba como si yo fuera la intrusa, la exagerada, la que arruina momentos. Me temblaron las manos. Quise hacerme chiquita. Quise pararme y salir corriendo. Pero no lo hice. Me quedé quieta. Como si ese silencio fuera mi escudo. Como si, al no moverme, pudiera impedir que me doliera más. Pero dolía. Dios mío, cómo dolía. Una punzada en el pecho, seca, como si algo dentro se rompiera despacito. Y sin embargo, no lloré. Me llevé la mano al bolso. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que ya no podía quedarme en ese lugar fingiendo que no pasaba nada. Porque esta vez no era una mirada esquiva, ni un comentario al pasar. Esta vez me habían sacado del alma, en público. Me habían dicho: no te queremos aquí frente a todos. Y yo ya no era la misma. Me dije a mí misma: tienes un límite, Alba. Y lo acabas de encontrar. No fue venganza. No fue rabia. Fue dignidad. Fue saber que hay una línea que, si se cruza, te obliga a levantarte de ti misma. Busqué el celular. Mis dedos sabían el número de memoria. No dudaron. Ni un segundo. Mientras Regina seguía hablando, mientras los demás aplaudían sin saber qué hacer, yo marqué. La pantalla brillaba frente a mí, pequeña, discreta. Me llevé el teléfono al oído. Sonó una vez. 2. A la tercera, la voz de Yasmín. Alba. Me mordí el labio. Respiré hondo. Y dije, con voz firme: ya es hora. No dijo nada más. Solo colgó. Y yo supe que ella haría lo necesario. Porque entre mujeres que han sido invisibles, no hace falta explicar tanto. Solo se necesita una señal. Guardé el celular en el bolso. Me acomodé en la silla. Crucé las piernas con elegancia. Me serví un poco de agua. Y esperé. No con ansias, sino con la calma de quien sabe que ya no tiene nada que perder. Observé el salón. Los adornos, las flores, las luces. Todo lo que había ayudado a que se hiciera realidad. Porque si ese evento estaba ocurriendo, era por mí. Por mi intervención silenciosa. Por mi amistad con Yasmín. Por todo lo que aporté sin esperar nada a cambio. Y aún así, me echaron con palabras envueltas en seda. A veces la humillación no grita. A veces, se disfraza de elegancia. El DJ puso otra canción, como si nada. La gente seguía comiendo. Pero yo ya no estaba ahí,
en ese lugar de sumisa que soporta todo. Ya no. Había algo distinto en mí. Algo que se levantó en medio del dolor. Como si una voz muy vieja, la de todas las madres silenciadas antes que yo, me susurrara: ya basta. No sé cuánto tiempo pasó desde la llamada. Pero yo ya no miraba el reloj. Solo esperaba. Con el corazón latiendo lento, como quien sabe que el temblor no es el final, sino el comienzo. Y entonces sucedió. Primero fue la luz. Un pequeño parpadeo, casi imperceptible, como cuando la electricidad duda antes de apagarse. Después vino el silencio. Un silencio espeso, incómodo, que cayó sobre el salón como una sábana mojada. La música se detuvo en seco, cortando el ambiente justo cuando la gente intentaba retomar la fiesta. Los meseros se miraron entre ellos, confundidos. Algunos invitados empezaron a murmurar, mirando alrededor, como si el salón entero hubiera sentido un calambre. Yo seguí sentada, seria, tranquila, como si supiera que todo lo que estaba a punto de pasar ya había sido decidido mucho antes. Las luces principales se apagaron por completo. Solo quedaron encendidas unas pocas velas decorativas, dejando el salón en una penumbra dorada, suave, casi fúnebre. El murmullo se convirtió en preguntas. ¿Qué pasa? ¿Se fue la luz? Esto es parte del show. Nadie entendía nada. Pero yo sí. Cada segundo era como un eco dentro de mí. Y en medio de esa semioscuridad, un hombre apareció en el escenario. Alto, de traje negro, con un micrófono en la mano y la mirada seria. No lo conocía, pero su voz era clara, templada, y no necesitó levantarla para que todo el mundo callara. Damas y caballeros, dijo, lamentamos informar que el contrato de este evento ha sido revocado por falta de respeto a quien lo hizo posible. Nadie se movió. El silencio era total. Hasta los cubiertos dejaron de chocar con los platos. Yo vi cómo Regina giraba la cabeza, buscando entender. Mauricio palideció al instante. Nadie entendía. Todos se quedaron quietos. Y entonces el hombre dijo la frase que hizo que el mundo se les viniera encima. La señora Alba Maturano fue la única razón por la cual esta boda se llevó a cabo en nuestras instalaciones. Si no se emite el pago completo en los próximos 15 minutos, el evento será oficialmente cancelado. Hubo un murmullo general. Gente que se incorporaba de sus sillas. Padres que miraban a sus hijos. Mujeres que se llevaban la mano a la boca. Regina, en cambio, enmudeció. Por primera vez en la noche, no tuvo palabras. Y ahí, en ese instante exacto, supe que había recuperado algo que me habían quitado por años. Mi poder. No mi poder de madre, ni de suegra. Mi poder como mujer que sabe que ya no va a permitir más atropellos. Regina me buscó con la mirada. Me encontró. Y yo no bajé los ojos. No esta vez. La vi fruncir el ceño, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Su gran boda, su noche perfecta, suspendida por la misma persona que ella acababa de despreciar públicamente. Y eso, por dentro, debió dolerle más que cualquier escándalo. Porque no había nada que pudiera gritar ahora que no la dejara más expuesta. Mauricio se acercó al hombre del micrófono. Habló con él, nervioso, como quien intenta contener un incendio con las manos. No supe qué dijo. No me importó. Yo seguía sentada, como una estatua en medio del caos. No hice ningún gesto, no dije una sola palabra. Porque a veces, el silencio es el grito más potente. Y esa noche, después de tantos años, me tocaba a mí ser escuchada. El hombre volvió a hablar. La gerencia esperará 15 minutos para recibir el pago correspondiente. Después de ese tiempo, procederemos a cerrar el evento. Nadie aplaudió. Nadie se rió. Nadie volvió a tocar la comida. Todo se congeló. Y yo, sin moverme, respiré profundo. Me sentí viva. Sentí que, por primera vez, ya no era la mujer que todos asumían que aguantaría cualquier cosa. Sentí que acababa de recuperar mi nombre. Y entonces vi cómo Regina comenzó a temblar. La he visto enojada antes. Ofendida, molesta, incluso altiva. Pero nunca vulnerable. Jamás la había visto temblar. Regina era de esas mujeres que caminan como si el suelo les debiera algo. Siempre firme, siempre perfecta, siempre impecable,
aunque por dentro se estuviera pudriendo la flor. Pero esa noche, después del anuncio, la máscara le resbaló sola, como una pintura vieja que ya no aguanta más humedad. Y ahí, de pie en medio del salón, sin entender del todo lo que pasaba, empezó a gritarle a Mauricio con un tono que solo los desesperados conocen. «¿Qué hiciste, Mauricio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no sabías nada de esto?» Él, blanco como la espuma, apenas podía balbucear. Se pasó las manos por la cara, miró al piso, miró al cielo, me miró a mí. No dijo nada. Y eso fue peor. Porque cuando alguien te mira y no sabe defenderte, te condena. Regina lo empujó ligeramente con el brazo, luego lo jaló hacia el fondo del salón. Algunos invitados, incómodos, comenzaron a pararse. No sabían si debían irse o quedarse. Había platos servidos que nadie tocaba, copas llenas que perdieron sentido, y música que ya no volvería a sonar. Porque a veces el respeto se apaga con un solo gesto. Y esa noche, se apagó con una sola frase. Yo no me moví. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Por un momento, fui la mujer de 30 años que cargaba a Mauricio en brazos. La que se desvelaba para que él comiera, la que cosía con luz de vela porque no había dinero para focos. Vi pasar mi vida entera entre los ojos de mi hijo y los de su esposa. Y ahí supe que había cosas que no necesitaban explicación. Que el respeto no se exige. Se siembra. Se cuida. Se honra. Y cuando no se hace, el árbol cae solo. Regina volvió al centro, esta vez con el celular en la oreja. Llamaba a su mamá, a su hermana, a quien fuera. El tono ya no era de novia orgullosa. Era de alguien que había perdido el control. Y eso, para ella, debía ser el infierno. Yo la observaba con una mezcla de tristeza y alivio. Porque no hay peor castigo que ver tu reflejo sin filtros. Y esa noche, ella se estaba viendo completa. Sin aplausos. Sin luces. Sin maquillaje. Mauricio intentó acercarse a mí. Caminó unos pasos. Luego se detuvo. No sé si por miedo o por vergüenza. Pero no llegó. Y no hizo falta. Porque ya no esperaba nada de él. Ni explicaciones, ni disculpas, ni abrazos a medias. A veces uno solo quiere que le reconozcan el esfuerzo. Y cuando eso no llega, uno aprende a soltar. No con rabia, sino con la dignidad que da haberlo dado todo, y aún así elegir la paz. Entonces tomé mi bolso. Con calma. Me puse de pie. Mis piernas estaban firmes. Más firmes que muchas veces en mi vida. Caminé hacia la salida mientras algunos me seguían con la mirada. Nadie dijo nada. Nadie me detuvo. Me abrí paso como quien se despide de un lugar que ya no tiene más que ofrecerle. Y justo cuando estaba por llegar a la puerta, 2 empleados del hotel se acercaron a mí. «Señora Alba», dijeron con respeto. «La estamos esperando afuera». Y ahí, supe que lo que venía era solo para mí. La noche estaba fresca, con ese tipo de brisa que acaricia más que enfría. Afuera del salón, el bullicio de la boda se iba apagando como una fogata que ya no tiene leña. Las puertas se cerraban, algunos invitados salían cabizbajos, otros fingían hablar por teléfono. Pero yo respiré hondo por primera vez en horas. El aire me supo distinto. Como si el oxígeno que me negaron allá adentro, se hubiera guardado todo para este momento. Frente a la entrada, de pie y con una taza entre las manos, estaba Yasmín. Me miró con ternura, como quien reconoce la cicatriz que otra mujer lleva por dentro. «Pensé que tal vez querrías algo calientito», dijo, alzando la taza. Era chocolate caliente. Espeso, como lo hacían nuestras madres. Lo tomé con ambas manos, como si fuera un tesoro. Y lo era. Porque en ese gesto, en esa bebida simple, había más amor que en todos los discursos que escuché esa noche. Nos sentamos en una banca cercana, justo desde donde se podía ver el salón a través de las ventanas. Yasmín no habló. No hacía falta. El silencio entre nosotras era compañía. Un silencio distinto. No de los que duelen, sino de los que sanan. El tipo de silencio que solo se puede tener con alguien que ha estado en el mismo lugar de olvido. Desde la banca, vi a Regina otra vez. Caminaba de un lado a otro, el celular pegado a la oreja, el rostro desencajado. Su vestido impecable ya no tenía brillo.
Las flores en su cabello estaban desordenadas. No parecía la novia. Parecía una niña asustada. Por un momento sentí lástima. Pero duró poco. Porque recordé cada palabra tragada, cada desprecio pequeño, cada gesto que me arrinconó durante años. No me alegraba de verla así. Pero tampoco me culpaba por haber dicho ya basta. El respeto, cuando no lo cuidan, se va. Y esta vez, se fue conmigo. Tomé un sorbo de chocolate. Estaba caliente, pero no quemaba. Como ese tipo de justicia que no busca herir, solo poner las cosas en su sitio. Yasmín me miró de reojo y sonrió. Usted hizo lo que muchas no se atreven a hacer, Alba. Se defendió sin gritar. Se fue sin hacer escándalo. Pero todo el mundo lo sintió. Esa frase me hizo tragar con fuerza. Porque en el fondo, eso era lo que más había querido. No venganza. No aplausos. Solo, ser sentida. No como una sombra, sino como lo que soy, raíz. Pasaron unos minutos. Los meseros comenzaron a salir con bandejas vacías. Algunos me miraban con respeto, con curiosidad. Nadie se acercó. No hacía falta. Yo ya no pertenecía a ese salón. Y por primera vez, no me dolía. Vi cómo los invitados empezaban a irse en silencio. Sin música, sin fiesta. Vi a Mauricio hablando con alguien en la puerta. Se lo notaba confundido, abrumado. Me pregunté si pensaría en mí en ese instante. Si recordaría mis manos bordando los guardanapos que ahora yacían sin usar. Terminé mi chocolate despacio. Yasmín me ofreció otra taza, pero dije que no. Estaba bien así. Plena. Tranquila. Como quien ha cerrado un capítulo largo. Me puse de pie. El vestido lila se movía con suavidad al ritmo del viento. Y supe que esa noche, aunque no había bailado ni una sola canción, era la única que se iba con el alma en paz. Antes de irnos, miré una última vez hacia el interior del salón. Vi a Regina llorando. A solas. Nadie la consolaba. Ni su madre, ni sus amigas, ni su nuevo esposo. Y ahí, supe que el verdadero silencio, ese que no se puede romper con palabras, era el que acababa de comenzar para ella. ¿Y tú? ¿La dignidad tiene precio? ¿Y tú? ¿Te hubieras quedado en silencio o habrías hecho lo mismo que Alba? Dicen que el amor de una madre es incondicional. Y yo, no lo niego. Pero hay días en que una quisiera que ese amor no doliera tanto. Que ser madre no fuera sinónimo de desaparecer. De volverse un fantasma funcional que lo da todo y no espera ni una palmadita en la espalda. A veces me pregunto en qué momento me volví invisible. Porque no fue de golpe. No. Fue de a poquito. Como la humedad que entra por las paredes y un día, sin darte cuenta, ya echó a perder la casa. Me acuerdo de cuando nació Mauricio. Era tan chiquito, tan mío. Dormía en mi pecho como si el mundo entero se resumiera ahí. Y lo era. Durante años, él fue mi motivo para levantarme, para trabajar horas extras, para guardar monedas en un frasco de cristal. No tuve lujos, ni pareja, ni descansos. Pero no me importaba. Lo veía crecer, lo escuchaba reír, y sentía que todo valía la pena. Nadie me enseñó a ser madre sola. Aprendí en el camino. Con errores, sí, pero también con una entrega que rozaba lo sagrado. Recuerdo una vez que se enfermó. No tenía fiebre, ni síntomas graves, pero no dormía. Yo tampoco. Me pasé la noche con él en brazos, cantándole bajito, mojándole la frente con un trapito. Al día siguiente fui a trabajar sin dormir. Nadie lo supo. Nadie me preguntó. Pero esas cosas se guardan en el cuerpo. Se acumulan como cicatrices que no se ven, pero se sienten. Y aún así, seguí. Porque así somos las mujeres como yo. Seguimos. Aunque duela. Aunque nadie lo note. Con los años, me acostumbré a estar detrás. A organizar cumpleaños, a preparar loncheras, a aplaudir desde el público. Nunca esperé medallas. Pero sí, una mirada, una palabra, un gracias, mamá. Y claro, las hubo. Pero con el tiempo, fueron menos. Como si mi trabajo ya estuviera hecho, como si ahora me tocara mirar desde lejos sin opinar. Cuando apareció Regina, lo supe enseguida,
mi lugar empezaba a cambiar. Ya no era la mujer a la que Mauricio consultaba todo. Ahora era su mamá, dicha con ese tono que se usa cuando uno quiere cerrar la conversación. No fue inmediato, pero empecé a notar los espacios que dejaban de ser míos. Las decisiones que se tomaban sin mí. Las comidas donde no estaba invitada. Las fotos familiares donde yo apenas era una figura en la esquina. Me volví experta en sonreír desde el fondo. En tomar fotos, pero nunca salir en ellas. En cocinar platos que nadie mencionaba. En cuidar nietos sin que me llamaran abuela. En ser útil, pero no querida. Presente, pero no valorada. Una vez, escuché a Regina decir que yo era demasiado emocional. Que exageraba. Que era la típica madre que no sabe soltar. Lo dijo creyendo que yo no la oía. Pero la oí. Claro que la oí. Y dolió. No por sus palabras, sino porque Mauricio no la corrigió. Se quedó callado. Como si estuviera de acuerdo. Como si, en el fondo, también pensara que yo me aferraba a algo que ya no me correspondía. Y ahí, fue cuando empecé a entender lo que es volverse invisible. Invisible no es que no te vean. Es que te vean y no te reconozcan. Es que estés, y aún así, te hagan sentir que estorbas. Que sobras. Y eso es una herida que no sangra, pero se lleva en el alma. Yo no quería protagonismo. Nunca quise ser el centro. Solo quería un rincón donde mi amor tuviera sentido. Y durante años, acepté ese rincón con humildad. Hasta que una noche, decidieron echarme incluso de ahí. Nunca creí que a mi edad tendría que empacar mis cosas en cajas viejas de cartón, como si fuera una visita en mi propia historia. Pero lo hice. Por amor. Por ese amor de madre que, aunque ya esté cansado, sigue diciendo sí incluso cuando quisiera gritar ya no puedo más. Mauricio y Regina estaban pasando por un mal momento económico. Recién comprometidos, sin poder pagar la renta, y buscando estabilidad. Me pidieron quedarse unos meses en la casa. Lo dijeron con pena, como quien pide algo que no se atreve a sostener. Y yo, por supuesto, dije que sí. No lo pensé mucho. Me pareció lo lógico. La casa tenía espacio, ellos eran jóvenes, necesitaban ayuda. Unos meses, dijeron. Pero esos meses se volvieron 2 años. Y con cada semana, mi lugar dentro de ese hogar se fue achicando como suéter metido a la secadora. Yo dormía en el sofá, sin protestar. Guardé mis cosas más íntimas en una caja y la puse en el armario del cuarto de limpieza. Regalé muebles, cedí la cocina. Y aunque al principio Regina parecía agradecida, poco a poco empezó a tratarme como si yo fuera parte del mobiliario. Estaba, pero no debía molestar. Una vez, en una cena con sus amigos, le oí decir que compartían casa con un familiar, pero que era algo temporal. Me dolió. No por la frase, sino por el tono. Como si yo fuera una carga, una molestia con patas. Y eso que cocinaba, limpiaba, me encargaba del súper, cuidaba al nieto cuando se enfermaba. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando haces las cosas por amor, a veces la gente cree que es tu obligación. Que estás para servir, sin preguntar. Que tu cariño viene con manual de silencio. Recuerdo una noche especialmente fría. Yo estaba en el sofá, con una cobija que ya no abrigaba nada, mientras ellos miraban una película en el cuarto. Oí como Regina le decía a Mauricio que yo estaba demasiado presente, que no respetaba su intimidad. Me quedé ahí, en la oscuridad, tragándome el llanto. No me moví. No hice ruido. Porque hay lágrimas que una ya aprendió a llorar por dentro. Y ahí, sola, me di cuenta que había entregado mi hogar completo sin dejarme ni una esquina para mí. Pese a todo, seguí. Porque una madre no sabe rendirse. Porque me decía a mí misma que pronto se casarían, que se mudarían, que entonces tendría mi casa de vuelta. Pero esa espera se volvió una forma de olvido. Nadie me preguntaba si dormía bien, si necesitaba algo, si extrañaba tener mi cuarto. Me convertí en la señora que siempre estaba, que dejaba comida hecha, que apagaba las luces, que lavaba los platos. Pero nadie me decía gracias, Alba. Ni siquiera ¿cómo estás, mamá? Y no lo hacía por reconocimiento. Lo hacía por amor. Porque si mi hijo estaba bien, yo estaba bien. O eso me repetía. Hasta que un día,
Al limpiar la mesa, escuché a Regina decir al teléfono: «Es que no se va nunca. Está en todo. No tenemos privacidad. Mi suegra se mete demasiado». Esa frase me quebró, porque fue dicha con cansancio, con desprecio, como si yo fuera un intruso, como si mi presencia, la misma que los había sostenido, ya no valiera ni siquiera para mantener la cortesía. No dije nada. Solo fui al baño, me lavé la cara, y al verme al espejo, no me reconocí. No era la mujer fuerte que había criado sola a un hijo. Era una sombra dócil que pedía permiso hasta para respirar. Y ahí supe que el amor también se puede equivocar. Que a veces, por querer dar todo, terminamos sin nada. Ni casa, ni voz, ni lugar. Porque el amor, cuando no se cuida, se vuelve sacrificio inútil. Una semana antes de la boda, me senté en la mesa del comedor con una hoja en blanco. Era de noche, la casa estaba en silencio, y la luz del foco temblaba como si también dudara de sí misma. No sé exactamente por qué lo hice. Tal vez porque sentía que no tendría espacio para decir nada ese día. Tal vez porque aún me aferraba a la esperanza de que alguien me preguntara si quería hablar. Así que escribí un discurso. No para lucirme. No para figurar. Solo para dejar por escrito lo que llevaba años guardando en el pecho. Las primeras palabras me costaron. ¿Cómo se empieza a hablarle a un hijo el día que se casa, cuando tú, su madre, ni siquiera fuiste invitada a participar? Pero después la mano empezó a fluir sola. Escribí sobre el día que nació, sobre cómo temblaba de miedo cada vez que le subía la fiebre, sobre cómo aprendí a peinarlo para el kinder, a fingir sonrisas cuando me decía que quería irse lejos para tener su espacio. Le conté que bordé los guardanapos con hilos que me sobraron de otras navidades, y que ese vestido lila que pensaba usar era más que tela, era mi historia. En cada línea intenté no sonar dolida. Pero la verdad, estaba herida. Porque una madre puede entender que su hijo haga su vida. Pero duele cuando esa vida se construye ignorándote. Duele cuando no hay un gracias, ni un mamá. ¿Tú qué opinas? En ese papel escribí también lo que nunca me atreví a decirle, que a veces me sentía un mueble, que muchas noches lloré bajito en el sofá, que escuché más de una conversación en la que se referían a mí como si ya no contara. Le dije que no esperaba nada de él. Ni regalos, ni homenajes. Solo una mirada. Solo saber que, en algún rincón de su alma, todavía quedaba la certeza de que todo lo que era, empezó en mis brazos. Cerré el papel con manos temblorosas. Lo doblé con cuidado y lo guardé en una cajita de madera que tengo desde hace años. Adentro también está una cinta azul, deshilachada, que él me dio cuando tenía 5 años y me dijo: «Para que la tengas siempre, mamá, es de la suerte». La he guardado como si fuera oro. El día de la boda llevé esa cajita en mi bolso. Pensé que, quizá después de la ceremonia, podría dársela. O tal vez dejarla en su habitación. Pero al llegar y ver dónde me habían sentado, supe que no habría espacio para eso. No era bienvenida. No con ese tipo de amor que escucha. Lo supe cuando me ignoraron al pasar. Cuando nadie me buscó. Cuando me miraron como quien ve una obligación, no una invitada. Y entonces entendí, ese discurso no era para ellos. Era para mí. Esa noche, ya en casa, abrí la cajita. Saqué el papel. Me senté sola en mi cama, aún con el vestido lila puesto, y lo leí en voz alta. Cada palabra temblaba, pero salía firme. Era como si hablara con una parte de mí que había estado callada por años. Cuando terminé, me limpié las lágrimas con la manga del vestido. Lo doblé, lo guardé todo de nuevo, y me abracé. Porque a veces, la única voz que puede sanar lo que duele, es la tuya. Y ahí comprendí que no todo lo que se escribe se lee. Pero todo lo que se dice desde el alma, deja huella. Aunque nadie más lo escuche. Pasaron 3 días. Yo seguía en casa, en silencio, como quien intenta volver a sí misma después de una batalla sin espadas pero con muchas heridas abiertas. No revisaba el celular, no salía más que para lo necesario. Me envolvía en mis rutinas de siempre, el café, el patio, el bordado, pero todo tenía un peso distinto. Como si algo se hubiera roto para siempre, pero en lugar de lamentarme, estuviera aprendiendo a caminar sobre los pedazos. Y entonces, un mensaje. ¿Es usted la señora que canceló la boda? Fue lo primero que vi al abrir el celular.
Pensé que era una broma. Pero luego vinieron más. Uno tras otro. ¿Qué le hizo su nuera? La apoyamos, señora Alba. Eso no se hace con una madre. Me temblaron las manos. Entré a las redes. Y ahí estaba. Un video. Grabado por algún invitado, editado con música dramática, con miles de vistas. Mostraba el momento exacto en que el hombre del hotel subía al escenario, y la frase, la señora Alba Maturano fue la única razón por la cual esta boda se llevó a cabo. El video se había hecho viral. No supe si reír o llorar. Porque por un lado, me sentía expuesta. Pero por otro, vista. Finalmente vista. No como un problema, ni como una carga. Vista como una mujer que simplemente dijo, ya no más. Los comentarios eran de apoyo, de mujeres que contaban historias parecidas. De hijos que se disculpaban con sus madres por no haberlas escuchado. De jóvenes que decían, ojalá mi abuela hubiera tenido esa fuerza. Y ahí entendí que mi silencio de tantos años, por fin tenía eco. Regina, en cambio, no tardó en reaccionar. Intentó defenderse. Publicó una historia diciendo que yo había malinterpretado todo, que era una mujer mayor sensible, que nunca la excluyeron, que lamentaba el malentendido. Pero nadie le creyó. Porque la frase que dijo en el micrófono no se podía borrar. No era interpretación. Era realidad. Cruda. Despiadada. Y dicha con toda intención. Las marcas que trabajaban con ella comenzaron a alejarse. Los contratos se congelaron. Las colaboraciones se esfumaron. Porque hay cosas que ni la belleza ni el carisma salvan. Yo no celebré su caída. No soy de esas. Pero sí sentí que, por una vez en la vida, la verdad tenía peso. Que la dignidad, aunque llegue tarde, aún puede tocar la puerta. Me llamaron de una radio local. Querían entrevistarme. Dije que no. No era tiempo. Yo no quería fama. Solo quería paz. Pero en el fondo, me sentía más ligera. Como si la carga de años se hubiera soltado sola. Como si, al fin, el mundo me hubiera mirado y dicho, sí, señora. Tenía razón. Y entonces, una tarde cualquiera, tocaron la puerta. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Abrí, y ahí estaba Mauricio. Solo, sin flores, sin sonrisa, con los ojos rojos. No me dijo nada. Yo tampoco. Lo invité a pasar con un gesto. Caminó lento. Se sentó en la silla del comedor donde siempre hacía la tarea cuando era niño. Yo me paré frente a él. Lo observé. Y por dentro, me preparé para cualquier cosa. Pero nada, me preparó para lo que dijo después. Mauricio siempre tuvo los ojos grandes. Desde bebé. Cuando era niño, bastaba mirarlo para saber si mentía, si tenía miedo, si estaba feliz. Sus ojos no sabían fingir. A veces pienso que fue por eso que dejó de mirarme con el tiempo, porque sabía que en mi mirada lo encontraba todo. Esa tarde, cuando entró a casa y se sentó en el comedor con la cabeza baja, no era el adulto que se había casado hacía apenas unos días. Era mi hijo. El niño de siempre. El que un día me trajo flores arrancadas del parque con un mamá, te amo. No dijo nada. Pero no hacía falta. Sus ojos decían lo que su boca no podía. Culpas, preguntas, nostalgia. Y también algo más, un miedo suave, como de quien no sabe si será perdonado. Me quedé de pie unos segundos. Luego fui por 2 tazas de té, como si el acto de servirle pudiera curar lo que estaba roto. No hablamos mientras tomábamos los primeros sorbos. Solo el vapor entre nosotros, como un puente de silencio. Hasta que al fin, con voz baja, dijo, no supe qué hacer, mamá. Todo se me fue de las manos. Y ahí, supe que estaba diciendo la verdad. No lo abracé. No todavía. Había algo dentro de mí que aún estaba herido. No por él exactamente, sino por todo lo que permitió. Por cada vez que eligió callar cuando Regina me humillaba.
por cada vez que prefirió la paz en su casa a la justicia en su corazón. Él lo sabía. Y yo también. Me miró de nuevo, y con voz entrecortada, agregó: ella me dijo que no eras fácil, que exagerabas, que solo querías atención. Y yo le creí. Ese le creí me clavó una espina que ya conocía, porque no dolía por nuevo, dolía por confirmado. No lo interrumpí. Dejé que hablara, que se soltara, que sacara todo. Me contó que el escándalo lo había dejado en shock, que su esposa lloraba sin parar, que él no sabía si quedarse o irse, que tenía vergüenza, mucha, pero más que eso, tenía miedo de haberme perdido para siempre. Y ahí fue cuando mi corazón de madre se rompió un poquito más, porque yo no quería perderlo. Nunca lo quise. Solo quería que me viera, que me escuchara, que me reconociera. Me levanté, fui al armario, y tomé la cajita de madera. La coloqué frente a él, sin decir nada. Mauricio la abrió con manos temblorosas. Encontró el papel doblado y la cinta azul. La miró como si el tiempo se detuviera. ¿Esto es?, preguntó. Asentí. Lo escribí antes de la boda, le dije. Pensaba dártelo ese día, pero no encontré el momento. Desdobló el papel. Leyó en silencio. Y mientras lo hacía, sus ojos se fueron llenando de lágrimas. Cuando terminó, no dijo una palabra. Se inclinó sobre la mesa, apoyó la cabeza en los brazos, y lloró. Como cuando era niño y tenía fiebre. Como cuando se caía y yo lo alzaba del suelo. Yo me acerqué y le puse la mano en la cabeza. No como perdón. No como resignación, sino como madre, porque eso no se deja de ser nunca, aunque duela, aunque te partan el alma. Y en ese instante, sin decirlo, me pidió perdón. Y yo, sin decirlo, lo perdoné. Después de aquella tarde con Mauricio, no hubo milagros. No todo se resolvió. No hubo abrazos cinematográficos bajo la lluvia ni música suave de fondo mientras llorábamos en sincronía. No. Solo quedó un silencio tibio, una calma rara que parecía decir: ya no hay guerra, pero aún no hay paz. Mauricio se fue con la cajita de madera en las manos, la misma donde guardé mi voz tantos años. Se fue sin prometer nada, sin decir mucho, pero algo en su mirada me habló. Algo en su manera de cerrar la puerta me susurró: te vi. Y para una madre invisible, eso ya es revolución. Me quedé sola en la mesa, con la taza vacía y el alma como recién estrenada. No era alegría, tampoco alivio. Era otra cosa, como un viento suave entrando por una ventana que siempre estuvo cerrada. Me quedé ahí mucho rato, sin moverme, como si la sanación hubiera venido a sentarse conmigo, sin hacer ruido, sin grandes discursos, solo estando. Y eso también fue medicina. Los días pasaron. Salía más. Iba al mercado, a misa, al parque. Al principio lo hacía como quien cumple una rutina sin entusiasmo. Pero pronto, algo inesperado empezó a ocurrir. La gente me reconocía. Algunas me miraban con ojos grandes, como si hubieran visto un milagro. Otras se me acercaban tímidamente. Me saludaban con un gracias que parecía salirles desde el fondo del pecho. Una mujer mayor me dijo: usted me puso palabras en la boca, hija. Yo no sabía que podía hablar. Otra, más joven, lloraba al decir: mi mamá vio su historia y me abrazó como nunca. Y ahí entendí algo que me sacudió por dentro. Mi dolor no era solo mío. Había sido compartido en secreto por muchas. Por generaciones. Por madres, abuelas, suegras, mujeres enteras que vivieron en voz baja. Que aguantaron más de lo que deberían. Que fueron buenas hasta volverse invisibles. Y al escuchar sus historias, me sentí menos sola. Porque la herida que yo llevaba, no sangraba, no cojeaba, no se veía. Pero estaba ahí. En las noches de insomnio. En las navidades donde nadie preguntaba si yo estaba bien. En los cumpleaños donde la silla más vacía era la mía, aunque estuviera sentada. Una tarde, haciendo fila en el banco, una joven con un bebé dormido en brazos se me acercó. Tendría 30 y pocos. Me dijo: ¿usted es Alba? Vi su historia.
Mi suegra y yo no nos hablábamos. Yo la juzgaba. Pero después del video, la busqué. Le pregunté por su vida. Ella lloró. Me dijo que era la primera vez que alguien le preguntaba algo. Yo sentí un nudo en la garganta. No contesté. Solo le tomé la mano. Y supe que aquello no había sido un escándalo más. Había sido un espejo. Un llamado. Una grieta por donde se coló la verdad. Comenzaron a llegar cartas. Correos electrónicos. Invitaciones a tomar café. Algunas mujeres querían contarme sus historias. Otras, solo escucharme. Era como si mi historia les hubiera abierto un permiso invisible para romper su propio silencio. Y cada palabra que recibía me devolvía un pedacito de algo que había perdido: confianza, sentido, dignidad. Mi alma, rota en 1000 pedacitos, empezó a reconstruirse con palabras ajenas. Empecé a escribir también. Primero para mí, luego para otras. Frases sueltas. Reflexiones breves. Cartas que nunca envié, pero que sanaban igual. Me invitaron a un grupo de lectura. Me dijeron: es para compartir pensamientos de madres. Pero yo sabía que era más. Era un lugar sagrado. Un altar pequeño donde mujeres cansadas se ofrecían como testigos unas de otras. Yo compartía mis textos. Y escuchaba en silencio los de las demás. Llorábamos, reíamos, nos sosteníamos. No nos conocíamos bien, pero nos reconocíamos al instante. En las manos. En la voz temblorosa. En las cicatrices. No me volví famosa. Ni lo busqué. Pero mi historia se volvió faro. Una luz chiquita que iluminaba rincones olvidados. La herida seguía. Sí. Pero dolía distinto. Porque ya no dolía en soledad. Dolía en compañía. En tribu. Y ese dolor compartido también era amor. Amor de mujer. Amor de generación. Amor de raíz. Y justo cuando pensé que ya todo había pasado, sonó el teléfono. Era una voz joven. Temblorosa. ¿Usted es Alba Maturano?, preguntó. Sí, respondí. Del otro lado, una chica sollozaba. Se escuchaban pasos y un suspiro largo. Soy nuera, y su historia me salvó. Y ahí, volví a llorar. Porque entendí que incluso después de todo, aún quedaba mucho por sanar. Y que a veces, las palabras que una lanza con miedo, llegan como abrazo a quien más las necesitaba. Nunca imaginé que algo tan doloroso pudiera transformarse en semilla. Porque al principio, todo era pérdida: mi lugar en la boda, el silencio de mi hijo, el desprecio de mi nuera. Parecía que mi historia solo iba a ser eso, un inventario de lo que se me negó. Pero con el tiempo, aprendí que no todas las heridas vienen a destruir. Algunas vienen a abrir. A romper lo cerrado. A empujar la vida por grietas que ya no se podían tapar. Y eso fue lo que pasó conmigo. Me abrí. No porque quise, sino porque ya no pude seguir cerrada. Porque callar ya no me protegía. Me marchitaba. Al principio, abrir la boca fue como intentar cantar con una garganta olvidada. Mi voz salía bajito, temblorosa. Pero con cada palabra, algo dentro de mí despertaba. Era como si mis propias letras me recordaran quién fui. Me ofrecieron un pequeño espacio en el boletín del barrio. Una columna humilde, de esas que pocos leen, hasta que alguien dice algo que el alma necesita. La llamé desde mi mesa. Porque eso era lo único que nunca me quitaron, una mesa donde sentarme, aunque nadie me mirara. Desde ahí, empecé a contar. A escribir lo que dolía, lo que quemaba, lo que las mujeres como yo aprendieron a esconder con sonrisas de domingo. Escribí sobre la maternidad sin aplausos. Sobre los abrazos que dimos sin recibir. Sobre el miedo a convertirse en estorbo. Sobre el amor que también cansa. Y algo mágico pasó. Mujeres que yo no conocía comenzaron a dejarme notas en el buzón. En el portón. En la tienda. Cartas dobladas en 4. Gracias por ponerle palabras a lo que yo nunca supe cómo decir. Una me escribió: Alba, tus textos son como una mano tibia en el hombro. Me hacen sentir que no estoy loca. Que no estoy sola. Y ahí lo supe. No era solo mi historia. Era la historia de muchas. De miles. Mujeres de generaciones enteras,
de acentos distintos, de manos fuertes y corazones cansados, que crecieron creyendo que amar era desaparecer, que ser buena madre era callar, que el respeto era algo que se ganaba aguantando. Y yo, ya no quería aguantar más. Ya no quería mendigar lo que también era mío por derecho. Por eso escribí con más fuerza. Dejé de hacerlo desde la herida. Empecé a escribir desde la dignidad. Porque hay palabras que no son llanto. Son cimiento. Son faro. Son raíz. Un día, recibí una llamada de una asociación de mujeres mayores. Querían que diera una charla. Yo, que jamás me paré frente a nadie para hablar. Yo, que toda mi vida fui de fondo, de cocina, de silencio. Acepté. No por valentía, sino por amor. Amor por todas las que vendrían. Amor por las que no pudieron. Subí al estrado con las piernas temblando, con el corazón en la boca, pero hablé. Conté todo. Sin adornos. Con pausas, con lágrimas, con risa también. Porque a veces uno se ríe del dolor cuando ya no le cabe dentro. Y al final, vinieron los aplausos. Pero más que eso, vinieron los abrazos. Esos que no se dan por protocolo. Esos que sostienen. Mujeres mayores me miraban con ojos aguados y decían, Alba, usted nos devolvió el lugar. Esa frase me quedó grabada. Porque eso era lo que más me había dolido, haber perdido mi lugar. En la mesa familiar. En la conversación. En la historia. Pero aprendí que si nadie te da el lugar, lo levantas tú. Con palabras. Con presencia. Con verdad. Porque el respeto no se hereda. El respeto se deja como un legado. A partir de ahí, llegaron más invitaciones. Bibliotecas, radios locales, círculos de mujeres. No iba a todo. Elegía con cuidado. Iba donde sentía que podía dejar algo. Donde no solo escuchaban una anécdota, sino una verdad compartida. Porque cada vez que contaba lo que viví, algo en mí se acomodaba. Como si una silla vacía dentro de mí se fuera llenando. Con identidad. Con sentido. Con amor. Pero no de ese amor que se sacrifica, sino de ese que por fin vuelve a casa. Y justo cuando pensé que ya lo había dicho todo, que ya había entregado mi parte, llegó una carta. Un sobre sin remitente, sin estampillas llamativas, sin colores. Blanco, simple, como la vida misma. Lo abrí con manos lentas. Adentro, una sola línea, escrita a mano. La radio te espera. El país necesita oírte. Y entendí que mi historia aún no había terminado. Que lo que un día comenzó como dolor, ahora era eco. Ahora era puente. Ahora era legado. La radio. Nunca me imaginé ahí. Yo, una mujer de cocina y bordado, de café por las tardes y rezos en la noche. Una madre silenciosa, viuda desde joven, costurera de alma más que de oficio. De las que aprendieron a escuchar más que a hablar. Sentada frente a un micrófono, con luces rojas titilando y una voz en mis oídos diciendo, Alba, estamos en el aire. ¿Quién iba a decir que mi historia, esa que tantos ignoraron por años, iba a cruzar ondas y tocar corazones más allá de mi calle? Temblaban mis manos, sí, pero no de miedo. Temblaban como tiemblan las ramas cuando el árbol por fin respira después de una tormenta. El conductor me miró con respeto. No con lástima. No con curiosidad. Con respeto. De ese que te acomoda los hombros y te da permiso para hablar como nunca antes. Queremos que cuente su historia como quiera, Alba. Desde donde usted sienta. Y así lo hice. Desde lo más hondo. Desde donde se guarda el dolor cuando ya no cabe en el cuerpo. Hablé del vestido lila, de las tardes en el sofá sin que nadie preguntara si dormía bien, de los guardanapos bordados con hilos prestados, del chocolate caliente que supo a justicia. Y de la cinta azul. Esa cinta vieja que aún huele a infancia y que mi hijo me dio antes de olvidarme por un rato. Cada palabra era una aguja que cosía mi propia alma. No edulcoré nada. No pinté de bonito lo que fue gris. Pero tampoco busqué culpas fáciles. Porque entendí que no se trata de venganza. Se trata de verdad. De nombrar lo que siempre se ha callado. De ponerle rostro a la ausencia, cuerpo a la herida, nombre propio al olvido. Conté mi historia con la voz que me temblaba. Pero temblar no es debilidad. Es la señal de que,
Por fin, estás viva. Y cuando terminé, hubo silencio. Uno largo. De esos que no incomodan. De esos que te abrazan. Después, empezaron a llegar los mensajes. Al principio, unos pocos. Luego, cientos. Miles. Mujeres desde pueblos y ciudades, desde sus casas, hospitales, asilos. Me decían, Alba, me devolviste la voz. Eso que viviste, yo también. Gracias por mostrar que no estamos solas. Y también hombres, nietos, hijos, maridos, diciendo, ahora entiendo a mi madre. A mi abuela nunca le pregunté si era feliz. Uno me escribió algo que aún leo en voz baja cuando me siento pequeña. Mi mamá nunca se quejó. Pero hoy, después de oírte, la abracé como nunca antes. Esa frase me desbordó. Porque cuando una habla desde el dolor, a veces llega como luz a otros. Los mensajes los imprimí. Los guardé en una carpeta que rotulé mi gente. Porque eso eran. Personas que no me conocían, pero que me ofrecían algo que muchos cercanos me negaron por años. Validación. No necesitaban conocer mis cumpleaños, ni mi historia completa. Les bastó escuchar mi alma. Y ahí entendí algo que cambió todo. Yo ya no era solo madre. Ya no era solo una figura en las fotos. Era voz. Era puente. Era historia. Y mi historia, por fin, estaba ayudando a otras a sanar la suya. Lo más inesperado fue lo que supe después. Regina, en algún rincón del país, había escuchado la entrevista. Me lo contó una amiga que aún la seguía en redes. Lloraba, Alba. No para dar pena. Lloraba como quien se ve al espejo y no reconoce lo que dejó de ser. Me pregunté si me llamaría, si escribiría, si se atrevería a tocar la puerta. No lo hizo. Y está bien. Porque entendí que hay disculpas que no llegan con palabras. Llegan con conciencia. Y esa, ya es suficiente. Mauricio sí me llamó. Su voz sonaba distinta. Menos niño. Más hombre. Me dijo, mamá, te escuché en la radio. Nunca me había sentido tan pequeño, pero también tan agradecido. Y no era culpa lo que sentía. Era amor madurado. Amor que reconoce. Me agradeció por no haberlo odiado. Por haberlo esperado. Por haberlo enseñado a ser mejor. Incluso cuando no me lo pidió. Y yo, por primera vez, le dije, ahora tú tienes tu camino, hijo. Y yo, por fin tengo el mío. Esa noche, me senté en el sofá, el mismo donde pasé tantas noches ignorada, y cerré los ojos. No soñé con bodas ni con discursos. No soñé con venganza. Soñé con una mesa. Grande. Llena de mujeres como yo. Con manos arrugadas, pero firmes. Con historias duras, pero vividas. Todas sentadas. Ninguna al fondo. Ninguna sirviendo sin ser nombrada. Todas, por fin, escuchadas. Y justo antes de despertar, sentí algo en mi pecho. Era mi voz, latiendo. Viva. Mía. La vida no siempre te devuelve lo que diste. A veces ni siquiera te ofrece una explicación. Y por mucho tiempo, yo creí que eso era lo justo. Que dar sin esperar, que amar sin pedir, era lo correcto. Pero ahora entiendo que no se trata de esperar algo a cambio. Se trata de no dejarte vacía en el intento. Porque hay amores que, si no los vigilas, te dejan sin alma. Y hay silencios que, si no los rompes, se convierten en tu tumba. Por eso esa mañana, caminando por el parque con Yasmín, sentí algo distinto. No era alegría, ni euforia. Era algo más profundo, como si me hubiera reencontrado con una parte de mí que creía perdida. Las jacarandas estaban en flor. El suelo estaba tapizado de pétalos lilas, como si la naturaleza me hubiera tendido una alfombra propia. El cielo estaba limpio, sin nubes, como cuando uno tiene el alma despejada. Yasmín caminaba a mi lado, lenta, con su sombrero de siempre y su paso firme de mujer que ha vivido tanto que ya no corre por nada ni por nadie. Me escuchaba con esa paciencia suya, la que no interrumpe, la que deja que el alma hable. Y yo hablaba, pero más que hablar, sentía. Sentía cada palabra como una caricia a esa Alba que tantas veces cayó por no molestar, por no incomodar, por no ser demasiado.
Nos sentamos en una banca bajo un árbol viejo, de esos que han visto pasar generaciones de secretos y confesiones. Yasmín sacó de su bolsa una galleta de avena y me la ofreció, como siempre hace. Esos gestos pequeños, casi automáticos, se volvieron gigantes para mí desde que empecé a valorar lo que realmente importa. ¿Y ahora qué sigue, Alba?, me preguntó, mordiéndose la esquina de la galleta. Me quedé en silencio. Porque por primera vez en muchos años, no tenía prisa. No tenía ansiedad. No tenía esa urgencia de que me vieran. Solo tenía paz. Esa paz que no se compra, que no se mendiga, que solo llega cuando decides dejar de perseguir amores a medias. Le sonreí. Y me sorprendió mi propia voz cuando respondí: ahora, me toca vivir. Así. Sin tener que demostrar nada. Sin rogar lugares. Sin pedir permiso para existir. Yasmín me miró con los ojos brillando. No dijo nada. Solo me apretó la mano. Como quien confirma que sí, que eso era todo lo que una mujer de nuestra edad necesitaba escuchar, que aún hay vida después del olvido. Miré a mi alrededor. Vi niños jugando con el entusiasmo de quienes no saben todavía lo que es ser ignorados. Vi parejas tomándose de la mano, ancianos compartiendo bancos y silencios. Nadie me miraba. Y sin embargo, me sentí más vista que nunca. Porque entendí que no era la atención lo que me faltaba. Era el reconocimiento propio. La validación que tantas veces busqué en otros, y que solo necesitaba dármela yo. Ya no necesitaba estar en la lista de invitados, ni en la mesa principal, ni en los discursos de nadie. Porque cuando una aprende a sentarse con dignidad en su propia banca, todo cambia. Ya no esperas ser incluida. Te incluyes tú. Ya no suplicas respeto. Te conviertes en él. Y justo en ese momento, sonó mi celular. El corazón me dio un brinquito. Era una nota de voz. De Mauricio. Apreté el botón de reproducir con el mismo temblor con el que una abre una carta que puede cambiarlo todo. Su voz sonaba distinta. No culpable. No rota. Sonaba: despierta. Mamá, gracias. Por enseñarme a ser hombre, incluso cuando me equivoqué. Por perdonarme sin exigencias. Por levantar la voz cuando todos esperaban que te quedaras callada. Gracias por no desaparecer. Por seguir siendo luz, incluso cuando otros intentaron apagarte. Me tapé la boca con la mano. No para contener el llanto, sino para sostenerme, para no romperme del todo. Lloré. Claro que lloré. Pero esta vez no era tristeza. Era alivio. Era gratitud. Era esa emoción tibia que solo llega cuando una historia, por fin, se cierra con verdad. Cuando alguien que te falló, te reconoce. No con flores. No con promesas. Con verdad. Con la verdad que siempre mereciste. Y ahí lo entendí todo. La boda no se apagó por rabia. No fue un acto de venganza. Fue una forma de recuperar mi voz. Porque a veces, hay que apagar ciertas luces para encender otras. Y esa noche, al detener esa fiesta que me excluyó, no arruiné una celebración. Encendí mi propia vida. Brillé. No como estrella de escándalo. Brillé como mujer que decidió no esconderse más. Como madre que entendió que darlo todo no significa perderse. Como ser humano que, aún después de años de silencios, descubrió que su voz tenía peso, que su historia tenía sentido, y que su dignidad era el legado más valioso que podía dejar. ¿Alguna vez fuiste invitada a una fiesta, solo para darte cuenta de que no te querían ahí? Y si alguna vez te sentiste así, como un estorbo en la vida de quienes deberías haber sido tesoro, quiero que sepas algo muy claro: tú no eres un error. Tú eres cimiento. Eres el hilo invisible que tejió silenciosamente la vida de los que hoy caminan erguidos. Gracias a ti. Tal vez, como Alba, tejiste recuerdos, diste techo, regalaste ternura, y a cambio recibiste desprecio o silencio. Pero no permitas que eso borre tu historia. Tú vales más que cualquier silla que te haya negado. Porque aun cuando te hayan hecho sentir invisible, hay algo que nadie puede quitarte: tu dignidad. Esa que vive en cada renuncia que hiciste por amor. En cada lágrima que limpiaste sin testigos. En cada palabra que tragaste para no herir, aun cuando eras tú la herida. Y aunque hoy estés sola, o con el corazón apretado, quiero que sepas: tú aún puedes encender luces.
Aún hay manos que quisieran sostener las tuyas. Aún hay mesas donde tu presencia sería honor. No estás sola. Te vemos. Te sentimos. Y aquí, todavía hay historias donde tú eres protagonista. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotras. Porque aún hay mucho que decir. Y tú aún tienes mucho por vivir. Hoy viste cómo, incluso en celebraciones especiales, pueden surgir palabras que duelen, pero también viste que hay formas increíbles de responder sin perder la clase. Pero esta historia no termina ahí. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando su propio hijo le dijo que ya no había espacio para ella. Y la respuesta llegó con una llave y una sorpresa que nadie esperaba. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque este camino de dignidad y fuerza aún no ha terminado. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.